Queremos que te conectes con palabras de fuerza, de ánimo y no que te conectes con las noticias negativas. Por eso, bienvenido a CAP 180, donde hablamos y damos palabras de fe, esperanza y amor. En el tema influencer, queremos decirte que tú puedes usar tu crisis para salvarte. Te deja que Dios esté dentro de ti controlándote y que controle tus emociones. Recuerda que tú tienes espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Usa la crisis para salvarte. Es una palabra que tengo para ti el día de hoy. La mayoría del mundo está en crisis y está en cuarentena. Aunque hay algunas excepciones como Suecia, como Bielorrusia, pero la mayoría de los países están ahorita en crisis y en cuarentena. Pero la pregunta es, ¿cómo respondes ante la crisis? ¿Cómo respondes ante la crisis? Dicen algunos estudiosos que depende de lo que está dentro de ti. Entonces, así como estás respondiendo, es tu verdadero yo. También dicen que tu verdadero yo sale en los momentos de los juegos. Pero la pregunta es, ¿cómo estás respondiendo tú ante la crisis? Yo creo que Dios permitió este tiempo de crisis, este tiempo de coronavirus, tiempo de cuarentena, lo permitió para tres cosas. Sí, escuchaste bien, lo permitió. Aunque tú dirás, bueno, pero ha habido muchos muertos. Es posible, sí, pero en medio de la muerte, si nosotros estamos preparados bien, vamos a entrar con Dios. Pero van a sufrir. Bueno, es parte de la vida y no es culpa de Dios. Dios siempre está a favor de la vida, pero Dios permitió esto que estamos viviendo por tres cosas principales. Número uno, para que te prepares, para que nos capacitemos. ¿Para qué? Para lo que viene. Y lo que viene es conquista. Depende de cómo tú recibas todo, vas a poder conquistar lo que viene. Número dos, para que te renueves y para que te reinventes. Es momento de reinventarnos. Tenemos que reinventarnos, renovarnos, utilizar este tiempo, esta temporada para renovarnos. Y número tres, para cambiar, para que podamos cambiar. Tú sigues igual, tú estás renovándote, tú estás haciendo algo, estás comenzando a reinventarte. Si lo estás haciendo, entonces estás aprovechando este tiempo, estás dentro del propósito de Dios. Hay que comenzar a ver hacia adentro. Hay algo que nosotros no hacemos. El ser humano siempre ve hacia afuera. Te lo puedo demostrar. Cada una de las personas cuando se molesta con su esposo, su esposa, sus amigos, siempre el culpable es el otro. La mayoría de las personas culpa al otro. Pero cuando nosotros comenzamos a ver hacia adentro, cambia la cosa y puedes utilizar la crisis para salvarte. Mira, al respecto, Viktor Frank, un hombre que estuvo en campos de concentraciones nazi de 1942 a 1945, un neurólogo, él dijo lo siguiente. Él dijo, cuando nos encontramos en una situación que no podemos cambiar, es el momento de enfrentarse a lo más difícil, cambiarse uno mismo. Es ver hacia adentro. Cuando comenzamos a ver hacia adentro, a solucionar nuestros problemas, comenzamos a usar la crisis. ¿Para qué? Para salvarnos. Y eso es lo que debemos hacer. Usa la crisis para salvarte. Hay una frase muy famosa en medio de la crisis que todos o la mayoría la conoce, y es que dice que cuando viene la crisis, unos lloran y los otros hacen pañuelos para venderle. Entonces, según esta crisis, según esto, puede estar dos tipos de personas. Tenemos dos tipos de personas. Uno, aquellos que están llorando, aquellos que se lamentan. Y dos, aquellos que venden y los pañuelos o que usan la crisis para salvarse. Y no solamente para salvarse, sino para salvar a otro. Cuando tú comienzas a ver hacia adentro, puedes salvarte. ¿Sabe por qué? Porque hay potencialidad en nosotros. Hay mucha potencialidad en nosotros. Pero nosotros siempre estamos buscando la parte negativa. Mira, nosotros tenemos aproximadamente como 100.000 neuronas. Y dicen los estudiosos que hay aproximadamente 7.000 conexiones, entre un poco más, un poco menos, 7.000 conexiones entre neurona y neurona. Pero nosotros siempre utilizamos las mismas dos conexiones. ¿Cuál? La de la queja y la de no puedo. Pero si podemos sustituir eso y empezar a utilizar las otras 6.998 conexiones, donde decimos todo lo puedo, y más aquellos que tenemos fe, podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando comenzamos a utilizar toda nuestra potencialidad, cuando comenzamos a utilizar la fe que hay, la fe en Dios y la fe en nosotros, comenzamos a cambiar, comienza a pasar algo. Y yo quiero
demostrarte con un influencer que está en la Biblia, que él nos puede demostrar y nos da 5 elementos para poder usar la crisis para salvarnos. Este hombre fue Noé. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20 en palabra de Dios para todos dice: porque se negaron a obedecer a Dios en el tiempo de Noé, Dios esperaba pacientemente por ellos mientras nos construía el arca. Entonces tú preguntarás, ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día? Te lo voy a demostrar. Todos conocemos que Noé construyó un arca. Todos conocemos, de hecho hay una película llamado Todopoderoso 2. Y todos conocemos que hubo un diluvio. Todos conocemos que duraron 40 días, es decir, cuarentena. Ahora yo quiero decirte algunas cosas que probablemente la mayoría no conoce, pero que nos ayudan a utilizar nuestra crisis para salvarnos. Y no solamente para salvarnos, sino para salvar a otros. Número 1, Noé significa paz o descanso. Es decir, que Dios está enviando un mensaje claro. Dios envió un mensaje claro en aquel tiempo. Decía, yo utilizo a Noé para llevar paz y descanso. Y el mensaje de hoy es claro. Nos está diciendo, ten paz, ten tranquilidad, descansa. En el momento de crisis externa, tú tienes que tener una tranquilidad y tener paz interna. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces el mensaje de Dios allá fue claro, pero el mensaje de hoy también de Dios es claro. Ten fe, que tranquilo, ten paz. Conviértete en un Noé donde tú puedas hacer paz, donde tú puedas tener paz, pero también puedas dar paz a otros. Número 2, ten fe en ti y fe en Dios. Existen 2 tipos o 2 sistemas hoy en día. El sistema que es el que nosotros vemos, que es el que impera, ese que primero crea y después cree. Pero estamos en el sistema también, el sistema de Dios, el sistema del reino de Dios, que es donde te invito a estar, que ese sistema cree para después crear. Hay una diferencia entre cree y crear, es solamente una letra, y es que tú tienes que comenzar a creer para que puedas crear. Si crees, eso va a existir. Noé comenzó a creer en él, él creía en su potencialidad, él creía en lo que podía hacer, y él tuvo fe en él, pero también tuvo fe en Dios, muchísimo más importante tener fe en Dios. Mira lo que dice Hebreos 11:7. Dice, por la fe Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Entonces utilizó Noé la fe, ¿para qué? Para cambiar, para que su crisis la utilizara para salvarse y salvar a otros. Entonces miren lo que dice aquí. Aquí en Hebreos 11:7 dice, no podía comprobar lo que Dios le estaba diciendo. Es decir, que Noé creyó. Dios le dio una palabra y él creyó. Mire, le dijo que venía un diluvio, que venía lluvia. Dicen los expertos que en aquel tiempo la lluvia no es la que conocemos, la que viene de las nubes. No, la lluvia parece que venía de un vapor que salía del suelo. Eso es lo que dicen los estudiosos. Y entonces Noé no había visto la lluvia que nosotros vimos y mucho menos había vivido un diluvio. Pero Noé creyó y comenzó a hacer por la fe. Comenzó a hacer por lo que creía. Comenzó a hacer por la fe en Dios y por la fe en Él. Cuando actúas con fe, podemos lograr cosas increíbles. Cuando actúas por fe, podemos lograr cosas increíbles. Lo que crees puede existir. Lo que crees lo puedes crear. La fe es tontería o se ve como tontería para los que no la tienen. Pero para los que la tienen, convierte a tontos en exitosos. Número 3 que hizo Noé para convertir o para usar su crisis para salvar es que Dios fue quien cerró la puerta en el momento en que entró todo el mundo. Dios fue quien cerró la puerta. ¿Cómo lo hizo? Dice Génesis capítulo 7, versículo 16 en la Reina Valera, que los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron. Y como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Entonces en ese momento que Dios cerró la puerta, imagino que cuando vino el diluvio, vino la lluvia, en ese momento yo creo que mucha gente comenzó a ir al arca, pero Noé no podía abrirlo. No podía porque Dios es el que había cerrado la puerta. Es posible que hay momentos en que Dios cierra puertas, hay momentos en que Dios nos encierra como en este momento, pero con un propósito. El propósito de que tú tengas que reinventarte, renovarte. El propósito que tú tengas que hacer algo por ti y por otros, para que uses la crisis para salvarte y salvar
a otros. Ese es el número 3. Dios cerró la puerta, pero quiero decirte que Dios había cerrado la puerta, pero Él había preparado el arca para mucha gente había preparado el arca. ¿Sabes? Él dice en 1 de Pedro 3:20, dice que Él había preparado esa arca y para que la construyera Noé, pero dice que Dios pacientemente esperaba por ellos, pero ninguno llegó, pero Noé salvó a su familia y Dios sostuvo a su familia, a Noé y a los animales. Así que Él está preparado también para sostenerte en este tiempo, en este momento. Número 4, Noé pasó de ser un dueño de una porción de tierra, pasó a ser el dueño de toda la tierra. Cuando pasó la crisis, cuando se montó en el arca, en el momento de la crisis, era dueño de una porción de tierra. Pero cuando salió de esa arca, cuando salió de esa crisis, ya era dueño completo de todo. Que tú puedas prepararte en este momento. Me imagino que Noé se preparó en el arca para recibir lo que venía y espero que tú puedas prepararte en este momento para recibir lo que viene, para conquistar todos los espacios que vengan, todos esos espacios que se hagan nuevos, todos esos espacios, liceos, redes, todo, que tú puedas comenzar a prepararte para conquistarlo, porque cuando salgas va a haber oportunidades increíbles. Y número 5 dice que Noé nunca renunció a su sueño, nunca renunció a su proyecto, jamás, a pesar de la crisis, a pesar de que la gente se burlaba, a pesar de que duró 120 años, que duró mucho, nunca renunció a sus sueños. Es más, su sueño era tan grande, era tan increíblemente grande que la gente lo veía. Yo no he visto todavía un registro en la Biblia donde diga que Noé iba a evangelizar a la gente, no lo he visto, no lo he encontrado, puedo equivocarme, pero en la Biblia no lo he visto, pero él predicaba con su fe, él evangelizaba con su fe, la gente lo veía con la fe. ¿Cuál era la fe? Construir algo tan grande que él solo no podía. Era Dios quien estaba haciendo algo con él. Y la fe era quien hablaba por Noé. Que ni antes, ni durante, ni después puedas renunciar a tus sueños. Ni antes, ni durante, ni después de la crisis del coronavirus, ni antes, ni después, ni durante de ninguna crisis renuncies a tus sueños ni a tus proyectos. ¿Por qué? Porque la fe que tengas en ti, la que tengas en Dios, va a hacer que tú uses esta crisis para salvarte y salvar a otros. Que tu forma de hablar sea la que hable por ti. Y termino con Albert Espinosa. Albert Espinosa es un escritor de algunos libros, tuvo 3 cánceres, le estaban haciendo una entrevista y cuando Albert Espinosa le hacen la entrevista, él dice, mira, yo no, a pesar de que muchos dicen que yo perdí la pierna, yo prefiero decir que adquirí o tengo un muñón nuevo. Aunque muchos dicen que perdí un pulmón, yo digo, aprendí a vivir con la mitad de mi capacidad. Y aunque perdí la mitad de mi hígado, yo prefiero decir que soy un sheriff porque me lo cortaron como en forma de estrella. Entonces este hombre usó su crisis para salvarse. Dice, cuando cumplió 50 años, él fue a su última entrevista en el Hormiguero en España. Y él dice, voy a dedicar mis últimos 4 años que tengo para poder escribir un libro por año y además hacer una serie de televisión. Y este hombre usó su crisis para salvarse y para salvar a otros. Que podamos utilizar nuestra crisis para entender y ver hacia adentro y tener y ver la potencialidad que tenemos. ¿Para qué? Para poder salvarnos y salvar a otros. Por favor, no dejes por nada del mundo dejes que la crisis te agobie, sino más bien tú puedas utilizar la crisis para cambiar y para salvar a otros. Te pido por favor que tu fe sea tan grande que puedas predicar y evangelizar con tu fe. Esperamos que puedas usar esta crisis para salvarte, es más, para salvar a otros. Así que te pedimos, si fue de tu agrado, un placer que tú nos escuches. Si te ayudó y puede ayudar a otros, compártelo, por favor, coméntanos, síguenos y si es posible, suscríbete. ¿Para qué? Para que juntos hagamos que Jesús se haga viral.